¿Quién soy yo? Soy quien no se limita. Soy la que parte y comparte. Soy un artista circense contemporáneo. Soy el que vuela. Soy la que investiga. Soy pasión por los animales. I am Nayeli. Yo soy mesoamericana. Mesoamericana. Pues los teléfonos siguen llamando. Tenemos a Chepe Cantú, Jordi Bello, Alberto Cuellar, Ana Mendoza, Goita Telles desde Pachuca de Soto, Itzel Oriel, aprendiz de historiador, Perla Román, Mari Barbosa. Y yo seguiría platicando con ustedes para decirles, ustedes son una especie de puente intergeneracional, ¿no? Yo creo que entre los viejos y los niños, ustedes pueden ser precisamente ese puente, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Quién de las tres? A ver, un puente además necesario, ¿sabes? Porque aunque el mundo ha cambiado muy rápido, entonces los niños no saben, a veces no valoran la sabiduría tan grande, las experiencias tan hermosas que tienen los abuelos. Entonces cuando escuchan un cuento con otra persona y esa persona les dice, ve y pregúntale a tu abuelo, inmediatamente van y lo buscan. Y entonces se crea esa magia que de pronto pareciera perdida, pero nada más es una cosa de un empujoncito que necesitan, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo lo que digo, el puente es, como lo decía Martín, necesario en cuestiones de que a veces los niños actualmente no saben cómo tratar o tomar un libro, ¿no? Dicen, bueno, ya me dice dibujitos y ya está. Y cuando escuchan al cuentacuentos dice, wow, o sea, es más de lo que yo pensaba. Y entonces se quedan convidados y van a las librerías a buscar algo similar o a las ferias del libro, ¿no? Porque yo siento que la experiencia que se vive más en la familia es que le preguntan al abuelo algo y el abuelo cuenta más bien una historia de su vida, una experiencia de su vida, ¿no? Que se puede convertir, pues para el niño a lo mejor en un cuento, pero no es la formalidad del cuentacuentos como ustedes lo están manejando, que eso se me hace muy interesante. El haber tenido un público de 1,000 y pico de niños debe ser algo impresionante, ¿no? Sí. Porque estás no solamente platicando o leyendo o contando, sino estás prácticamente actuando, ¿no? Sí. Para poder cautivar a los niños que te están viendo, ¿no? Insisto, si hablas de un sol y te lanzas a ver el sol así, ¿no? Pues todo el mundo voltea para allá, entonces cautivas, los tienes, ¿no? Prácticamente se tiene que actuar al contar un cuento, ¿o no es así? Porque sí. Leer un cuento, entiendo que la voz, el saber modular la voz. Hoy es increíble, platicas con los jóvenes y tienen la voz plana, ¿no? Uh-huh. Todo lo platican y lo dicen al mismo tono y siguen hablando. Sí, así no hay esa modulación cuando nos enseñaron desde niños, ¿no? A que todo tendría que tener su tono, su volumen, tanto de la emisión de la voz, ¿no? De la fortaleza a la debilidad, al hablarlo, ¿no? Como el poder decir las cosas cuando te enseñaba a declamar desde niño, ¿no? Y mal cerradas las heridas que recibió ayer mismo en el tormento, ¿no? O sea, ese tipo de cosas las tiene uno que hacer cuando cuentas el cuento, ¿no? Sí, de hecho, algo que yo creo que aquí mis amigos podrán decir lo mismo, ¿no? La cuestión de la oralidad. Exacto. Nosotros, a lo mejor estamos en esto porque, como bien lo dijo el maestro, la oralidad de nosotros a lo mejor está un poquito más alta que los demás, ¿no? Pero, por ejemplo, antiguamente eso era, antes no había televisión ni radio, nada, era la oralidad, ¿no? Los cuentos surgen precisamente por eso, para contarle los temores de lo que sucede en el camino a los niños. Entonces así van surgiendo todas las historias de los cuentos. Entonces después hay quienes se los apropian y entonces dicen, bueno, yo ya le voy a dar un tono, un poco, Giro. Un final feliz o le voy agregando lo mío. Entonces así se va haciendo, pero exclusivamente es la oralidad. Y aparte pues vas escribiendo, ¿no? Como en el caso de Martín, vas escribiendo tú tus cuentos, tus historias, ¿no? Y los vas exponiendo, pero te vas basando precisamente pues en valores o vas fundamentando la historia, ¿no? De la que vas a escribir para que después la cuentes, ¿no? Sí, y también, bueno, en mi caso ha sido un proceso muy largo para poder, no solo, empiezo contando historias y de pronto
me tropiezo, me encuentro con otras herramientas, ¿no? Me encuentro con malabares, me encuentro con imágenes, me encuentro con canciones. Entonces, una de las cosas más bonitas del cuentacuentos es que el cuentacuentos como tal, no el narrador oral, no la parte formal de esto, sino que el cuentacuentos es una figura que puede hacer muchas cosas, como antes hacía el juglar, ¿no? Claro. Entonces de pronto se trata de compartir una historia llena de cosas bellas para chicos y grandes, porque los cuentos son para todo el mundo. Claro. Pero de la manera más divertida y atractiva, usando el cuerpo, la voz y jugando, ¿no? Entonces es un oficio muy divertido que a mí me ha llevado a la posibilidad de... Yo me formé como escritor primero y de ahí di con el tema de los cuentos, de regresarme un poco a la escritura, ¿no? Y ahora escribir cosas que puedo representar, que puedo compartir de manera oral. Y ya poniéndonos en plan presuntuoso, a un cuentacuentos lo escuchan 1,500 personas. Un autor en su primer libro no tira 1,000 libros, No. tira 500 con suerte. Sí. Y de ahí a que llegan al público y que los lee el público, Así es. Sí. entonces la oralidad tiene un efecto directo maravilloso, ¿no? Es Sí. como muy, muy claro, muy preciso, ¿no? Fíjate, yo siento, no sé, a lo mejor es ignorancia de mi parte, yo paso por las plazas y veo payasos, veo clowns, veo gente que están con un público ahí, pero nunca he visto un cuentacuentos. No. Yo creo que hasta sería ahora. muy difícil, ¿no? Atraer al público, quizás haciendo algo, llamando la atención, y empiezas a contarles una historia, ¿no? El cuento, y a lo mejor podrías aglutinar un grupo de personas que te estuvieran escuchando en una plaza, pero se me hace más difícil, ¿no? Como que tienes que ser lo más formal, la cita, el lugar, etcétera, ¿no? Mire, le cuento una aventura que hicimos precisamente varios, y estuvieron varias personas involucradas. Del 2008 al 2011, los cuentacuentos nos metimos a hospitales, Bien. a casas de asistencia, Perfecto. a la casa del abue. Conocimos los 23 cerezos de Puebla. Muy bien. Nos aventamos a contar cuento a los internos. Sí. Y logramos contar cuento en el área de quemados, en el Hospital para el Niño Poblano, en donde los niños van a consulta pero se aburrían. Sí. Entonces surgió un proyecto en donde decíamos, bueno, mientras contamos cuentos, en lo que pasas tu ficha, y fuimos muy bien recibidos. Y no quieren entrar al doctor porque sigue la historia del cuento. Y entonces hubo varios cuentacuentos, hubo cuentacuentos de títeres, cuentacuentos de marionetas, cuentacuentos de libros, cuentacuentos de expresiones. Entonces tuvimos una gran variedad que funcionó. Ahorita estamos también viendo regresar ese proyecto. Qué bonito. Porque la verdad nos funcionó mucho, porque el contarle cuentos a un abuelito ahí en la casa del abue, para nosotros fue fantástico, ¿no? Porque nosotros esperábamos que ellos nos contaran historias, pero cuando empezábamos a contar los cuentos era volverlos a ser niños. Niños, sí. Entonces fue fabuloso. Fueron también parte de su equipo de ellos, y con música y todo, y que empezábamos con el cuento. Eran que no querían que nos fuéramos, Claro. porque estaban asombrados de ver cómo se transformaba el cuento en música, en la actuación, en todo, que nos hicimos de infinidad de abuelitos todos, ¿no? ¿Cuánta bondad se puede derramar a través de un cuento? Increíble, ¿no? Y puedes tener a cuántas personas que a lo mejor estaban tristes, estaban en algún enojo, en alguna bronca, sobre todo ancianos, ¿no? Muchos no se resignan a esa vejez o a esa soledad, ¿no? Y sin embargo llegan ustedes y infunden esta cantidad de cosas tan maravillosas que es a través de la oralidad y del cuento. ¿Qué experiencias tienes tú, Eunice? Pues mira, a mí también me toca trabajar en hospitales con un programa que hace Patch Adams, que se llama Alas a los Sueños. Qué bonito. Y Puebla fue el único estado que en aquel entonces lo trabajó, a pesar de que nos capacitaron a toda la República Mexicana, a todos los coordinadores. Puebla fue el único estado que lo pudo llevar a cabo. Y se trabajaban con niños en etapa terminal. Ay, qué bien. Entonces estuvimos en el hospital de la UAP, en el Niño Poblano, y
no recuerdo ahorita otro, pero eran 3 hospitales con los que trabajamos, pero fue el único el estado que trabajó en eso, y llevábamos cuentacuentos y llegábamos igual como Patch Adams, nuestra bata, nuestra nariz roja, y entrábamos a trabajar con niños que estén de cáncer, leucemia, quemados, y lo que más les gustaba a ellos era la parte clown como la parte de cuentacuentos. Entonces, la verdad, después los niños ya sabían qué día llegábamos y a qué hora, y muchos de los doctores nos decían que habían visto en ellos una mejora más rápida. Sí, o cuando menos terminar, pero terminar felices, ¿no? Exacto, terminar porque... con un sueño, o sea, sería muy bonito, ¿no? Que todos pudiéramos morir con un sueño o soñando algo, ¿no? Sí, y no claro. viéndonos en una pena, ¿no? Con dolores o con sufrimientos, ¿no? Claro. Se debería de implementar eso en todos los hospitales del mundo. Claro, eso sería genial. Es increíble, ¿no? ¿Cuánto se puede hacer a través del cuento, no? Maravilla, o sea, muchas cosas increíbles, ¿no? Por supuesto, de hecho, nuevas ideas, muchas ideas revolucionarias, distintas o incluso científicas parten de cuentos, parten Claro. de De cuentos. historias, de imaginación que otros piensan que puede ser posible y lo hacen posible, ¿no? Claro, y la experiencia en los cerezos. Duro. Igual, muy fuerte, sí, ¿no? fuerte. Sí. Fuerte, extraordinaria, porque de repente ponían a todos en el patio, cerraban, se salían los custodios y nos quedábamos ahí. Punto número 1, ahí si pasa algo, pero el cuento los fue involucrando tanto que llegaba a ¿Y cómo un qué? momento... ¿Cómo qué cuento? A ver, ¿tienes el título de alguno? Sí, a mí me gusta contar cuentos infantiles. Por ejemplo, el que contaba mucho y que les gustaba era la verdadera historia del lobo feroz y los 3 cochinitos. Ajá. En donde el lobo, por una alergia, tira las casas y pues su tía abuela le había dicho que se tenía que comer la comida para no desperdiciarla. Claro. Entonces, a final de cuentas, él es inocente. ¿Por qué? Porque tiró las casitas por la estornudar. alergia. Y entonces todos dicen, yo también. Y entonces eso abría la puerta para, bueno, ahora te voy a contar un cuento. Por ejemplo, nosotros contábamos también cuentos como de la ronda de los cuerneros, que es lunes y martes y miércoles 3. Y así contábamos la historia para atraparlos. Así es. No, yo me hago guaje, Eunice. ¿Tú crees que no me doy cuenta? Me doy cuenta de que están por allá haciéndonos señas. Pues sí, nos vamos al corte, mis queridos amigos.